Los principales sondeos, los principales ejercicios demoscópicos, pues nos evidencian que el domingo, el 6 de junio, el presidente va a retener la mayoría del Congreso porque no tiene a ninguna oposición enfrente que realmente sea significativa. Los panistas, que durante 12 años tuvieron en sus manos el control del país y realmente no hubo un solo cambio que fuera significativo para el bien de México. Se profundizó en la economía que afectaba a una amplia mayoría y beneficiaba a un pequeño sector. Después llegó el PRI otra vez y lo que vimos fue la continuidad de esos 12 años de caos y de desmantelamiento de los beneficios del país, lo que nos dio a entender con mucha claridad que era cierto, que eran lo mismo, que había un solo grupo político liderando el país y que independientemente de que pertenecieran al PRI o al PAN, eran exactamente los mismos personajes, involucrados en un solo empeño, beneficiarse ellos de los grandes recursos del país y dejarlos a las grandes mayorías prácticamente sin nada. Me imagino la bancada del PAN, que votó a favor del Fobaproa en el sexenio de Ernesto Zedillo, y que después votó a favor de todos los cambios, Jesús, que nos quitaron a los mexicanos, a la sociedad mexicana, nuestros principales recursos, el petróleo, la electricidad, el agua incluso. Y pienso en eso y escucho en sus campañas un Andrés Manuel lo está haciendo mal, el punto en el que la autoridad electoral se descara y se decanta por un grupo, a favor de un grupo o en contra de un grupo. A mí me queda claro que Lorenzo Córdoba tiene una estrategia personal, que está buscando posicionar su propia figura como hombre, como político, como luchador, como activista, pero me queda muy claro que está pensando en él, no está pensando en México, no está pensando en la elección. Lorenzo Córdoba le ha fallado al país, Lorenzo Córdoba le ha fallado a la sociedad mexicana, porque ha permitido contaminar su trabajo con el terrible matiz de la ambición personal. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Revelaciones de la Octava Digital? Vamos a platicar en esta ocasión nuevamente con el gran periodista Luis Guillermo Hernández para hablar sobre qué, sobre la jornada electoral que tendrá lugar este fin de semana. Si usted escucha o ve este video después del domingo, bueno, no importa, los conceptos ahí van a quedar para que usted los pueda analizar, por supuesto. Luis Guillermo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, Jesús? Un placer, como siempre, estar en tu espacio. Muchas gracias. Oye, pues yo la primera pregunta que te haría es, ¿qué lectura le das a estas campañas electorales? Y te hablo tanto de los candidatos, como de las ofertas, como de los discursos que hemos visto de personajes como Claudio X González, la participación también del INE a través del propio Lorenzo Córdoba, de Ciro Murayama. ¿Cuál es la lectura que le das a todo esto? Creo que no habíamos visto una elección intermedia tan agitada en mucho tiempo. Y me parece que eso habla muy bien en términos políticos, de la sociedad principalmente, Jesús, porque la elección intermedia generalmente era una jornada en la que no había mucho en juego. Prácticamente se hablaba siempre como de una especie de plebiscito, de una especie de juicio evaluatorio del sexenio que corría. Pero en esta ocasión hemos visto, sin duda, una muy profunda disputa entre la oposición, las diferentes oposiciones y el gobierno federal. Y eso me parece que ha sido una de las cosas más enriquecedoras, más allá de las cuestiones graves que han ocurrido en torno de la elección, como los asesinatos de candidatos y candidatas, que es una cuestión que enrarece muchísimo el asunto de la democracia electoral. Pero me parece también que es importante identificar que estamos en plena ebullición política y que la sociedad mexicana está completamente enfocada en atender esta ebullición, y eso solamente puede ser sano
para una sociedad que aspire a perfeccionar su democracia. Oye, entrando de lleno, por ejemplo, este discurso que nos ha tocado escuchar, que nos ha tocado leer por parte de un sector de la patronal, tanto de este señor Gustavo de Hoyos, el propio Claudio X González diciendo al carajo Morena, lo que publicó de Economics, y los patrones, los personajes de esta ultraderecha o derecha conservadora que está ahí precisamente acechando. ¿En dónde los ubicamos? ¿Cómo entender de repente que aparezcan con estos discursos diciendo en contra de la tiranía, en contra de la dictadura, en contra de la represión? Pues caray, ¿en qué país vivían antes, no? Exacto. Y además de que a veces como que nos brinca mucho esta cuestión de su discurso tan aguerrido, como si este país hubiera sido muy distinto antes del 1 de diciembre de 2018. Me parece también, Jesús, que nos evidencia con mucha claridad la falta de propuesta y la falta de proyecto de país de una buena parte del conglomerado de las élites empresariales que están ahora metidas en política. Porque si analizamos las propuestas o analizamos los argumentos de esta gente de la Coparmex que está involucrada con el conglomerado de Sí por México o Va por México, pues identificamos una total carencia de propuestas específicas sobre qué quieren hacer con México. La diatriba es que no gane Morena, que no se mantenga la mayoría del presidente, que saquemos al autoritario, que no le demos el Congreso al dictador, pero en realidad no hay ninguna propuesta concreta de hacia dónde quieren llevar a México. Y eso me parece que ha jugado en su contra en este proceso de las campañas, Jesús, porque la gente no encuentra realmente ninguna idea precisa, ninguna idea concreta en todas sus expresiones. Por eso, los principales sondeos, los principales ejercicios demoscópicos, pues nos evidencian que el domingo, el 6 de junio, el presidente va a retener la mayoría del Congreso, porque no tiene a ninguna oposición enfrente que realmente sea significativa. ¿Tienen autoridad moral, Luis, este tipo de personajes? Claudio X, Gustavo de Hoyos, el propio Diego, Ricardo Anaya, ¿tienen autoridad moral? Así como no tienen propuesta, así como están completamente huérfanos de ideas precisas sobre a dónde quieren llevar a México, también están completamente desprovistos de legitimidad. Y la sociedad mexicana se los está cobrando en estos momentos. Me imagino, por ejemplo, a los panistas que durante 12 años tuvieron en sus manos el control del país y realmente no hubo un solo cambio que fuera significativo para el bien de México. Se profundizó en la economía que afectaba a una amplia mayoría y beneficiaba a un pequeño sector. Y se ahondó también en el profundo desmantelamiento, Jesús, de los principales beneficios sociales para las bases de nuestra sociedad. Después llegó el PRI otra vez, y lo que vimos fue la continuidad de esos 12 años de caos y de desmantelamiento de los beneficios del país, lo que nos dio a entender con mucha claridad que era cierto, que eran lo mismo, que había un solo grupo político liderando el país y que independientemente de que pertenecieran al PRI o al PAN, eran exactamente los mismos personajes involucrados en un solo empeño: beneficiarse ellos de los grandes recursos del país y dejarlos a las grandes mayorías prácticamente sin nada. Claro, en pocas palabras saquearon este país. Por eso me llama a mí mucho la atención, te soy honesto, cuando escuchas en esta campaña este ofrecimiento, ¿no? De hay que regresar a lo que éramos antes, como si antes hubiéramos estado bien, como si antes no hubiera habido pobreza o no hubiera habido violencia, cuando ellos son los mismos que la germinaron, los responsables de estas profundas desigualdades. Me imagino, por ejemplo, a la bancada del PAN, que votó a favor del Fobaproa en el sexenio de Ernesto Zedillo, y que después votó a favor de todos los cambios, Jesús, que nos quitaron a los mexicanos, a la sociedad mexicana, nuestros principales recursos: el petróleo,
la electricidad, el agua incluso. Y pienso en eso y escucho en sus campañas un Andrés Manuel lo está haciendo mal, el país es un caos, el país está en el desastre. Y digo, bueno, ¿en serio creen que los mexicanos somos tan tontos o tan ilusos como para creer que efectivamente estamos viviendo un momento muy similar al que vivimos en 97, 2000, 2008, 2006? Y entonces me doy cuenta, mi querido Jesús, de que además de que eran una camarilla voraz, además de que eran un grupo muy hermético, muy cerrado, que estaba repartiéndose el poder y los beneficios económicos que eso significaba, además eran profundamente ignorantes y profundamente desconocedores no solo del país, Jesús, sino también de cómo esta sociedad debía funcionar. Estábamos en manos de improvisados, y eso, en un país tan complejo como México, puede ser incluso hasta criminal. Hoy hablando de criminales, ya lo mencionabas al inicio de esta charla, Luis, el tema de la violencia, el narcotráfico, el gran elector, el gran protagonista que decide quién sí y quién no en esta boleta. ¿Cómo afecta esto a la democracia, oye? Creo que esa es una de las agendas más críticas en estos momentos, no solo para el gobierno federal y los gobiernos estatales en su conjunto, sino también para la sociedad, porque llegamos a un punto de inflexión en el cual el crimen organizado, que durante las últimas, por lo menos 2 décadas, ha estado muy presente cada vez más en los procesos electorales y ha tenido cada vez participaciones más definitorias en la elección o no elección de candidatos. Ahora está pues señoreándose en áreas muy grandes del país. Recordemos, por ejemplo, el asesinato del candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas, Egidio Torre. Y eso me parece que debió haber obligado a la sociedad a buscar nuevos mecanismos de protección y de custodia de las elecciones. No ocurrió. Hoy estamos viendo un escenario muy parecido en el que el crimen organizado o la delincuencia organizada o grupos interesados en mantener un escenario de turbulencia política están haciendo de las suyas, y los gobiernos están prácticamente de manos atadas. Creo que esa agenda es muy peligrosa para nosotros como sociedad, porque nos aleja de una verdadera democracia participativa y regular, y nos aleja también del hecho de dimensionar la gravedad de que el crimen, de cualquiera de sus formas, esté presente en los procesos electorales. Me parece que esto no es nada bueno para nadie, ni para el gobierno, ni para los diferentes gobiernos estatales, ni para la sociedad, y mucho menos para las comunidades más pequeñas, por ejemplo, donde ha habido crímenes. Me parece que es una agenda que tenemos que atender con mucha urgencia. Hablamos en este marco, mi querido Luis, de políticos criminales, del crimen organizado en la política, literal, de que a final de cuentas aquí la plata y el plomo, pero más que nada, si no eres parte de la maña, no accedes al poder hoy. Sí, y eso es terrible además, porque se puede convertir en una norma. Si ha habido ya muchos elementos para suponer que el crimen está vinculado con las trayectorias políticas de muchos candidatos, y que algunos de ellos han sido ejecutados precisamente por eso, por sus ligas con el crimen, es importantísimo que todas las instituciones se vuelquen, todas, de todos los niveles, se vuelquen para resolver el problema, y no lo estamos viendo. Pero además es importantísimo, Jesús, que nosotros, que la sociedad también nos volquemos a solucionar ese asunto, porque ya hemos tenido otros ejemplos en otro tipo de circunstancias en las cuales hemos permitido que el crimen organizado penetre las estructuras democráticas, las estructuras institucionales, y lo grave que resulta eso con sus efectos. Y me parece que no debemos soslayarlo. Hay estados, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, en los que la violencia define quiénes son o quiénes no son los candidatos.
En Michoacán, por ejemplo, es muy importante lo que está ocurriendo en términos de protección a los candidatos y no lo estamos haciendo. Y me parece que es un grave riesgo dejarlo correr porque puede convertirse pues en una bola de nieve gigante. Bien, pasando al tema de las campañas, nos topamos ahora con este fenómeno de mucho bailecito de TikTok. Yo te soy honesto, yo los veo bailando y me da la impresión de que nos van a llevar al baile a nosotros, a los ciudadanos, sinceramente, con muy pocas, ya lo mencionabas en parte, propuestas, pero es una clase política de un nivel ínfimo o es una clase política, Miguel Luis, que no entiende al ciudadano, que no entiende o no conoce el país que quiere gobernar, porque de repente te dicen, no, es que si aparecen bailando es que a la gente le gusta bailar, y sinceramente yo no creo que el pueblo de México quiere estar viendo políticos bailadores, quiere ver políticos que den resultados. Habíamos hablado en alguna ocasión tú y yo sobre esta situación de la falta de seriedad, de la falta de propuesta de algunos partidos políticos. Y habíamos hablado también de la crisis de los partidos políticos en México. Estos candidatos, estas candidatas que están tiktokeando la campaña, son la evidencia más clara de que debemos desmantelar el actual sistema de partidos, que ya no da más, que ya está podrido completamente, porque no sirve para lo que debería servir, que es canalizar las inquietudes sociales y políticas de la ciudadanía. No está sirviendo para elegir a los representantes, a las autoridades que deben gobernar al país. Está sirviendo para posicionar a figuras que llegan sin conocimiento, sin preparación, sin propuesta, muchos de ellos incluso sin ninguna noción de lo que son sus cargos. Y me parece que la sociedad mexicana debe poner ya un alto a esa circunstancia. Pienso, por ejemplo, en Paquita, la del barrio, que será una gran cantante, Jesús, Sí, claro, y seguramente nos divertiremos con ella, pero para ser representante política en un congreso o en una alcaldía, no está preparada. Y como ella, hay cientos, candidatos que bailan, candidatos que se contonean, candidatos que hacen el movimiento de moda, pues podrán servir para entretener, pero no para gobernar, ¿no? Claro. Aquí, por ejemplo, ¿sabes cuál me llama la atención? Te pedía tu lectura, el caso de Nuevo León, con Samuel García, con su esposa, una mujer influencer que realmente es la que reactiva la campaña de este personaje, incluso lo eclipsa. ¿Eso qué nos dice de una sociedad como la de Nuevo León? Tendríamos que empezar a pensar ya, Luis, en el impacto precisamente de los influencers en este tipo de campañas. Es que eso es lo grave, que ni siquiera es un reflejo de la sociedad de Nuevo León. Es decir, Samuel García no es un producto de la sociedad neoleonesa, es un producto de un grupo muy específico de poder que sabe que posicionando a una persona célebre o a una persona famosa, vamos a convencer a un amplio grupo de personas desinformadas o con poco acceso a los conocimientos políticos o con poco interés, y vamos a obtener un beneficio que es un puesto de elección popular, un puesto como gobernante. El asunto está en que, desde mi punto de vista, Jesús, la sociedad, en este caso la sociedad de Nuevo León, está siendo rehén de grupos que están contaminando a tal grado los asuntos políticos, que tenemos casos como este, de una figura que es posicionada por medio de estrategias publicitarias, estrategias mediáticas, y se convierte en una posibilidad de gobierno, cuando eso tendría que ser completa y absolutamente rechazado de inicio por la sociedad. Y creo también, mi querido Jesús, que esto es algo muy, muy grave. Tuvimos un presidente que gobernó a partir de su exposición mediática y sus relaciones con las televisoras. Y me parece que el resultado de esa decisión fue catastrófico para México. Repetirlo en niveles estatales ahora, por ejemplo, con este hombre en Nuevo León, Samuel García, me parece que debería encender todas las alertas posibles en la sociedad, ¿no? Oye, Luis,
El papel del INE. ¿Tú crees que el INE ha sido parejo en este proceso o de plano el árbitro está jugando para un lado? Creo que yo he sido muy crítico de Lorenzo Córdoba desde hace ya mucho tiempo y me parece que llegó a un punto de no retorno, el punto en el que la autoridad electoral se descara y se decanta por un grupo, a favor de un grupo o en contra de un grupo. Y entonces pierde toda su pertinencia y toda su posibilidad de ser la autoridad que necesita una elección tan compleja como esta. A mí me queda claro que Lorenzo Córdoba tiene una estrategia personal que está buscando posicionar su propia figura como hombre, como político, como luchador, como activista, pero me queda muy claro que está pensando en él, no está pensando en México, no está pensando en la elección. Se rodeó de un grupo muy específico de gente que trabaja para posicionar su imagen. Lanzó un libro con muchos señalamientos de conflictos de interés que coescribe con uno de sus asesores, es decir, con un empleado del INE. Y eso significa conflictos de interés. Y es un libro en el que se promueven sus aventuras como árbitro electoral, en el que se habla de sus anhelos, sus deseos y sus proyectos, como si él fuera la figura central. Eso, mi querido Jesús, eso es gravísimo, porque tenemos entonces un árbitro protagónico. El árbitro debería ser absolutamente invisible y no lo es. Está jugando con dados cargados y me parece que eso es terrible, terrible para nuestra sociedad. La burguesía, mi querido Luis, conquistó finalmente a la autoridad electoral entonces. Yo creo que no solo la burguesía, sino la ambición personal, que este es un asunto muy delicado y lo digo abiertamente. Si Lorenzo Córdoba tiene absolutos objetivos personales de futuro, seguramente habrá muchos cambios a partir de la elección del 6 de junio y seguramente en el Congreso se va a discutir la pertinencia de mantener la estructura actual del INE y seguramente se va a discutir la pertinencia de que Lorenzo Córdoba y los consejeros permanezcan en la situación en la que están actualmente. Y eso va a enrarecer en los asuntos políticos. Pero a mí me queda claro que independientemente de esa discusión, Jesús, independientemente de esa decisión, Lorenzo Córdoba le ha fallado al país. Lorenzo Córdoba le ha fallado a la sociedad mexicana porque ha permitido contaminar su trabajo con el terrible, terrible matiz de la ambición personal. ¿Lo ves entonces en la boleta del 2024? Seguramente, ante la evidente carencia de figuras de peso en el ámbito opositor, la carencia de figuras que respondan a una lógica alejada de la corrupción, alejada de los vamos, casos de alto desfalco que hay en el PAN, en el PRI, en el PRD, en el Movimiento Ciudadano, seguramente una figura que va a estar allí, pues orbitando, será la de Lorenzo Córdoba. Y no porque lo decida la sociedad, sino porque creo yo que se está trabajando para ello. Una figura que evidentemente no tiene ese pesado equipaje de corrupción detrás y que seguramente será uno de los elementos muy significativos para la elección de 2024. Creo que sin duda Lorenzo Córdoba está trabajando con la mira puesta en 2024. Luis Guillermo, yo como siempre te agradezco mucho tu análisis, tu plática aquí en Revelaciones de la Octava Digital, oye. Para mí es un honor y de verdad te agradezco muchísimo la posibilidad de estas conversaciones que me enriquecen mucho.